Bueno, durante estos días he recibido varias consultas sobre cuál es el sentido, el alcance de la indulgencia plenaria, especialmente hoy que el Santo Padre ha convocado a toda la Iglesia a un momento de oración, y en ese momento de oración Él le impartirá la bendición Urbe et Orbi, que también está bendecida por la Iglesia con la gracia de la indulgencia plenaria. Entonces quiero tomar los puntos del catecismo que hablan sobre la indulgencia, leerlos y comentarlos para que nos quede una idea correcta, porque también están circulando algunos textos, algunas placas, algunos flyers que a mi entender no expresan adecuadamente lo que es la indulgencia plenaria. El catecismo desarrolla este tema en el 1471 en adelante, pero la base es una carta de Pablo VI que se llama Indulgentiarum, que la doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la penitencia. O sea que para entender lo que es la indulgencia plenaria, hay que entender también lo que es el sacramento de la penitencia. Ahora, ¿qué son las indulgencias? Tratemos de prestar atención porque aquí está la definición que trae el catecismo citando anteriores documentos. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel, dispuesto y cumpliendo determinadas por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Ahí tenemos una definición muy compleja que tiene muchos elementos. Cada pecado que nosotros cometemos deja a nosotros, podemos decir así, una culpa, pero también lleva una pena. La pena es ese castigo que es necesario para recomponer el orden y la armonía exigidos por la justicia. Cuando vos te confesás, se te perdona la culpa, pero la pena queda aún sin ser satisfecha. Y sobre la pena del pecado, no sobre la culpa, es donde recae la gracia de la indulgencia. Por lo tanto, y esto es muy importante, la indulgencia plenaria no es un sustituto del sacramento de la confesión. Lo que es un sustituto, vamos a decir así, o una forma extraordinaria de recibir el perdón de los pecados, es lo que se llama acto de contrición perfecta. La indulgencia plenaria supone o que yo ya estoy en gracia de Dios, que yo ya confesé mis pecados, o que en la imposibilidad de confesarme, como es el contexto actual por esta situación de pandemia, yo tengo el firme propósito de recibir lo antes posible el sacramento de la reconciliación. Entonces, la confesión, la reconciliación, la absolución por parte de un sacerdote remite la culpa, pero la pena una persona debe ir como pagándola o satisfaciendo por esa pena, aceptando las pruebas de la vida, aceptando las dificultades, las cruces, los dolores, las enfermedades. Pero si durante esta vida no hemos llegado a satisfacer por todas esas penas que merecíamos por nuestros pecados, debemos ir al purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Un alma que muere en gracia de Dios, es decir, que no tiene en su conciencia culpas graves sin haber sido perdonadas, tiene allí en el purgatorio que ser purificado y tiene como que satisfacer por esas penas. Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia? Nos dice Pablo VI en aquella Constitución Apostólica, la Iglesia es administradora de ese tesoro, de ese capital adquirido por Jesucristo en su pasión y también por todos los santos. Pero también la Iglesia administra y en cierto modo puede como brindar esta ayuda espiritual como fruto de la comunión de los santos. Porque así como un pecado que nosotros hacemos perjudica a todo el resto de la Iglesia, también nuestros actos meritorios benefician a todo el resto de la Iglesia.
Y en la indulgencia plenaria se asocia una obra puntual, que puede ser una obra de caridad, una obra de piedad, que puede ser un acto penitencial, a una acción que hace la Iglesia de estos tesoros de gracia. Quiere decir que la pena es remitida en mí por los méritos de Cristo, por los méritos de los santos o por las acciones meritorias de otros cristianos. Dice entonces la misma carta, la indulgencia puede ser parcial según libere de la pena temporal debida por los pecados, en parte o totalmente. ¿Y quién puede adquirir o quién puede alcanzar una gracia de la indulgencia plenaria? Todo fiel, ya sea para sí mismo o para aplicar a los difuntos. No podemos obtener una indulgencia plenaria para otra persona que todavía esté viva, sí para las almas del purgatorio, a manera de sufragio, tanto parcial. Entonces luego el catecismo va a explicar lo de las penas del pecado, que yo resumí brevemente, ¿sí? Y nos va a decir también el catecismo de la Iglesia Católica cuáles son las condiciones, ¿sí?, que un fiel debe reunir para poder alcanzar la indulgencia plenaria. Encuentro aquí lo del catecismo. La indulgencia se obtiene por medio de la Iglesia. Entonces, en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, la Iglesia interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre la misericordia, la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. La Iglesia acude en ayuda de este cristiano, pero también lo impulsa de este modo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. Entonces, es muy importante que no nos confundamos, es muy importante que tengamos presente. La indulgencia plenaria no es un sustituto del sacramento de la reconciliación, No es que, vamos a aprovechar ahora que está la pandemia y podemos recibir el perdón de los pecados sin ir a confesarnos con el cura. No, de hecho, para poder alcanzar la indulgencia plenaria ya tenés que haber confesado tus pecados o tener la firme resolución de luego acercarte al sacramento de la reconciliación. Esto quiere decir que si yo habitualmente soy de las personas, de los católicos que rechazo la confesión con el sacerdote, no puedo recibir la indulgencia plenaria. Y quiero decir también algo más. La indulgencia plenaria también tiene como una de sus condiciones que la persona tenga un desapego total de todo pecado, incluso de los pecados veniales. Es decir, si yo realmente quiero alcanzar este don en mi corazón, debo tener profundamente un desarraigo al pecado. Dice así la carta de Pablo VI. Para ganar la indulgencia plenaria se requiere la ejecución de la obra enriquecida con la indulgencia. En este caso, nosotros vamos a recibir la bendición Urbe et Orbi, esa sería la obra. Se requiere además las tres condiciones siguientes: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del romano pontífice. Como en este tiempo no podemos confesar y no podemos comulgar sacramentalmente, muchos de nosotros, el firme propósito de hacerlo cuanto antes. O sea, termina la cuarentena o si tenés posibilidad de hacerlo antes, te confesás con el sacerdote. Y acá es lo que yo les quería contar, que me parece el punto menos conocido de la indulgencia y a mi modo el más importante. Se requiere que se excluya todo afecto al pecado, incluso venial, todo afecto al pecado. Pecados veniales cometemos todos, varios por día. El tema es el afecto al pecado. Si yo estoy aferrado a un pecado, incluso venial, un pecado venial deliberado, yo no alcanzo la indulgencia plenaria. Esto, por supuesto, no es tan sencillo de medir, no tenemos una máquina para medir si estoy afectado o no a un pecado, pero sí es importante que la indulgencia, como lo señalaba Juan Pablo II durante el concilio, durante el jubileo del año 2000, es una invitación a la conversión. Entonces,
Para recibir la indulgencia, yo tengo que estar en gracia de Dios, tengo que estar comulgando. Si en este momento no lo puedo hacer sacramentalmente, tengo que tener la firmísima resolución de hacerlo cuanto antes. Y sobre todo, esta exclusión del afecto al pecado, incluso venial. Si falta esta completa disposición, la indulgencia será solo parcial. De modo que también, por supuesto, nos podemos sentir beneficiados, saber beneficiados, pero no será el fruto pleno, total, ya sea que lo queramos pedir por nosotros o por algún difunto. Bueno, espero haber sido claro con este video. Disculpa las desprolijidades, la camarita se me corrió un poco hacia el costado y espero que te pueda servir. Que Dios te bendiga. Si te gustó este video, lo puedes compartir con todos tus contactos.